ayudados por supuesto con Belén en el práctico. O sea, la idea es que ustedes lleven esos casos clínicos, que los vamos a explicar primero, y ya con Belén en el práctico lo puedan resolver o llevar parcialmente resuelto, y con Belén terminar de resolverlo, ver qué dudas tienen, porque son actividades prácticas especialmente, todas relacionadas con el tema de desnutrición. Así que bueno, esa es la idea, hacer esto. Hasta acá habíamos visto, si yo no recuerdo mal, ya habíamos visto todo el tema de desnutrición, la fisiopatología, vimos la parte del examen físico, también vimos las distintas alteraciones que se producen de acuerdo a si es kwashiorkor o marasmo, y nos quedaba pendiente entonces hablar sobre el tratamiento. Igualmente, como les digo siempre, todo lo que yo les doy, recuerden que lo tienen perfectamente en el libro que lo tienen también en la plataforma, así que pueden leer de ahí todo el tema sin problemas. Y lo mismo el tratamiento, porque también lo he sacado de ahí, así que no van a tener problemas. Lo único, chicos, estoy resfriada, así que me van a ver sonarme la nariz varias veces, pero solo es resfrío. Tengo hisopado negativo, aviso. Igual no nos podemos contagiar, pero por las dudas. Es un resfrío común. Bueno, ya estamos, somos 20, así que estamos prácticamente todos. Voy a compartir la pantalla para que empecemos la clase. Y bueno, les agradezco que tengan la video abierta, les agradezco mucho porque me encanta verlos, verles la cara, ver que estamos cerca, aunque estemos lejos. Bien, voy a compartir entonces la pantalla. Y acá estamos. Bueno, acá estamos. Recuérdenme ustedes por las dudas si yo me estoy equivocando, pero el tratamiento era la parte que nos faltaba, ¿no es cierto? El resto lo habíamos visto todos, si no recuerdo mal. ¿Sí? ¿Faltaba tratamiento solamente? Pregunto. ¿No recuerdan? Que habíamos visto para el parcial anterior la diferencia entre el kwashiorkor y el marasmo, habíamos visto el examen físico, esa parte la habíamos visto, nos quedaba el tratamiento. Si alguien recuerda que falta algo, le pido que me avisen. Bien. ¿No? ¿Es así? Bien, bueno, entonces, porque yo creo, a ver, yo paso diapositivas anteriores, a mí me parece que todo esto lo habíamos visto ya. Sí, profe, vimos hasta manifestaciones clínicas, nada más. Bien, entonces, todo esto, ¿se acuerdan? Porque yo me acuerdo que lo estuve explicando, por eso es que faltaba el tratamiento, habíamos dejado ahí, me parece a mí. Yo recuerdo que lo había explicado, por eso había explicado todo lo que es este esquema de cuáles son las alteraciones de los macronutrientes, qué pasa en el kwashiorkor. Sí, profe, solamente faltaba el tratamiento. Sí. Bueno, entonces vamos a ver primero cuáles son los criterios de internación, porque como ustedes saben, hoy en día no todos los niños que sufren desnutrición deben ser internados. Al contrario de eso, el objetivo del tratamiento siempre es tratar de conservar al paciente la medida de lo posible en su hogar, y llevarla adelante un tratamiento de forma ambulatoria. Esto tiene dos razones. La primera y principal es que
ustedes, como bien saben, extraer al niño de su hogar, de su lugar, genera muchos inconvenientes. Primero, genera problemas emocionales en el niño, que se ve internado, ¿no es cierto?, aislado en un lugar que no le es para nada familiar, ni tampoco demasiado, digamos así, cálido, como es un hospital. Segundo, la madre y los padres, que también le generan un inconveniente muy grande porque tienen que estar al cuidado de ese niño internado y seguramente en su hogar tienen otros hijos, tienen trabajo y a veces es muy difícil poder mantener ese cuidado de manera permanente como se necesita cuando el niño está internado. Y además, porque como todo paciente desnutrido, es un paciente con un déficit en su sistema inmunitario y con una mayor tendencia a adquirir infecciones graves, cosa que al estar internado en el hospital tiene muchas mayores posibilidades y una mayor incidencia de infecciones intrahospitalarias, que agravarían aún más el cuadro de desnutrición. Por esas razones es que sabemos perfectamente que por la clasificación de Gómez, guiándonos por esa clasificación o por Waterloo, todo desnutrido de primer grado o de segundo grado, que son pacientes con un estado de gravedad moderado, leve a moderado, se trata de llevar adelante un soporte nutricional y un tratamiento adecuado de manera ambulatoria, en el cual el paciente se controla las veces que sea necesario, semanalmente o quincenalmente, generalmente es semanalmente. Se llevan adelante también tratamientos multidisciplinarios, no solo con el nutricionista y el médico pediatra, sino también con psicólogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales, que son los que también van a seguir la evolución del neurodesarrollo en el niño. Se hacen visitas domiciliarias, se constata si el niño, digamos, la familia puede cumplir con las indicaciones nutricionales, terapéuticas que se le han indicado, con lo cual es un equipo el que, digamos así, sigue al paciente y lo acompaña en su tratamiento. Esa es la forma ideal de abordar la desnutrición en el niño, pero obviamente hay casos en los cuales el riesgo de mortalidad es muy alto y genera obviamente la necesidad de una internación. Ese es el caso de los pacientes con una desnutrición de tercer grado que están descompensados, porque no quiere decir que todo paciente con desnutrición de tercer grado tenga que ingresar a una internación hospitalaria, sino que tiene que ver también con que a esa desnutrición de tercer grado se le agregan signos y síntomas de enfermedad que pueden generar una descompensación aguda y que pueden provocar la muerte y que por lo tanto necesitan de un tratamiento médico hospitalizado. En este slide vemos entonces cuáles son los criterios de internación. Fundamentalmente entonces en una desnutrición grave, con un peso-talla menor del 70% y una relación peso-edad menor del 60%, a la cual se le asocia el edema importante, deshidratación grave, diarrea persistente con vómitos, lo cual eso hace que el niño no pueda alimentarse por vía oral, palidez, hipotermia, o sea, falta de regulación de la temperatura corporal, y shock. Shock que puede ser un shock séptico generalmente, signos de infección sistémica, o sea, de una infección generalizada grave, anemia grave menor de 5 gramos de hemoglobina, lo cual esto puede llevar a una descompensación cardíaca, ictericia, que está hablando de una insuficiencia hepática importante o de una infección importante, púrpura, que habla de trastornos de la coagulación, que puede llevar también a un shock de tipo hemorrágico o a una coagulación intravascular, anorexia persistente, o sea, un niño que no se alimenta prácticamente, lo cual requiere la hospitalización para iniciar alimentación por sonda orogástrica, y una edad menor de 1 año.
que es ya de por sí un riesgo enorme en un paciente con desnutrición grave, menor de 1 año. Obviamente, como ustedes entenderán, las posibilidades de descompensación rápida son muy frecuentes y entonces lo transforman en un paciente de alto riesgo. Ay, perdón, siempre me paso lo mismo. Bien. La mayoría, como dice el slide, de estos niños desnutridos graves fallecen en las primeras 48 horas de internación, producto de descompensaciones agudas del organismo que deben ser rápidamente solucionadas y que muchas veces hay un manejo inadecuado de estas descompensaciones que provocan la muerte. Las descompensaciones más frecuentes o complicaciones más frecuentes son la hipoglucemia severa, la hipotermia, como bien dijimos, la falta de regulación de la temperatura corporal, y la sobrehidratación, porque muchas veces se lo califica como de deshidratado y se le administra líquidos por vía oral de una manera demasiado excesiva y sin control, y el mal manejo de la infección, porque las infecciones en estos niños con desnutrición grave suelen ser infecciones severas que requieren de un tratamiento con antibióticos endovenosos y que obviamente en un tratamiento ambulatorio no se puede desarrollar. El tratamiento alimentario obviamente es esencial en estos niños y requiere de que se haga de manera frecuente y con pequeñas raciones, pero siempre después de que hayamos solucionado las complicaciones que lo pueden llevar a aumentar su mortalidad. O sea, no porque el niño esté desnutrido grave, lo primero que tenemos que hacer es pensar en una realimentación precoz y rápida, sino que primero tenemos que descartar la presencia de complicaciones sistémicas como estas que estamos mencionando, solucionarlas, darles un tratamiento adecuado, y una vez que el paciente está estabilizado y ya se encuentra con un equilibrio hidroelectrolítico adecuado, con una infección controlada, sin deshidratación, con una buena regulación de su temperatura corporal, en ese caso sí podemos iniciar el tratamiento alimentario. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento nutricional? Primero, obviamente, disminuir el riesgo de muerte y de secuelas físicas. Ustedes saben que no hay, digamos así, elemento más importante que la alimentación para mantener un cuerpo sano, para mantener todas las funciones de nuestro organismo y para favorecer un buen crecimiento de nuestros órganos, sistemas y de un buen desarrollo madurativo de nuestro cerebro. Con lo cual es fundamental el aporte de la alimentación en relación a todo lo que aporta, macronutrientes, vitaminas y minerales, para mantener el organismo sano y en estos casos para poder lentamente sacar a ese organismo que sufre un estado de emaciación y de desnutrición grave de esa situación y ir, digamos así, alejándonos de este riesgo de muerte o de secuelas físicas. Las secuelas físicas, fundamentalmente en el niño desnutrido, sobre todo en el niño pequeño, menor de 2 años, están relacionadas específicamente con una falta de un adecuado desarrollo neuromadurativo. Pueden quedar secuelas de tipo cognitivos, discapacidades de tipo motores, son más poco frecuentes. Las más frecuentes son los trastornos en el lenguaje, trastornos en la comprensión, dificultades en el aprendizaje, que luego los vamos a ir viendo a medida que el niño va concurriendo, comienza con su escolaridad. El otro objetivo es restaurar la composición del organismo. Si nosotros estamos frente a una deshidratación grave, por ejemplo, es fundamental tratar esa deshidratación y volver a regular, digamos así, el volumen circulatorio efectivo, obviamente con todos los recaudos que eso significa, porque en un niño desnutrido grave nosotros no podemos instaurar
un tratamiento de la deshidratación de manera rápida, porque eso provocaría otras complicaciones. Recuperar las funciones orgánicas afectadas. De eso hablamos cuando hablamos de los trastornos a nivel del metabolismo, a nivel del hígado, el metabolismo de todos los macronutrientes, y también de eso hablamos cuando hablamos de recuperar lentamente las capacidades digestivas y absortivas de la mucosa gástrica, que como ustedes saben, todo lo que es mucosa gástrica y mucosa intestinal están prácticamente atróficas, con un déficit enzimático, un déficit de hormonal importante, que afecta notablemente todas las capacidades y funciones absortivas y digestivas que tiene el aparato gastrointestinal. Restablecer los depósitos corporales de nutrientes y curar las lesiones producidas por sus deficiencias. Esto lo hemos visto cuando hablamos y vimos examen físico. La desnutrición afecta todos los órganos y sistemas, incluidos también la piel, y es por déficit de diferentes vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles, déficit de minerales, déficit de hierro. Entonces, restaurar o restablecer estos depósitos son fundamentales para mejorar entonces las funciones de los órganos, y también para ir disminuyendo todas estas lesiones producidas por los déficits vitamínicos. Lograr un crecimiento compensatorio y mantenerlo en el tiempo. Eso es, digamos, diría yo, el gold standard, o sea, eso es el objetivo quizás el más importante, hacia el cual va el objetivo de tratamiento nutricional. Lograr un crecimiento compensatorio significa lograr de que ese niño que tiene un peso quizás estabilizado, porque no ha disminuido de peso en la internación, lograr que comience a aumentar lentamente en forma compensatoria, y que luego en el tiempo se mantenga este crecimiento, que puede no ser quizás exponencial o rápido, quizás sea un crecimiento más lento, pero lo más importante es que esté mantenido en el tiempo. Y para eso también es que en cualquier estado de desnutrición, no solamente en la desnutrición grave, el papel de la familia, como, digamos así, vector y acompañamiento en este tratamiento es fundamental, porque todo se basa en poder mantener un aporte nutricional adecuado, en poder elegir los alimentos correctos, en realizar buenas preparaciones. Todo eso es lo que va a lograr que el niño se alimente, que tenga deseo de alimentarse, y que además digamos así, este crecimiento se pueda mantener. Disminuir el riesgo de complicaciones asociadas, sobre todo infecciones. También, acá nuevamente, todo lo que es el aporte nutricional es básico y es primordial para restablecer las funciones del sistema inmunitario. Un organismo bien alimentado implica un organismo con un buen sistema inmunitario, y el sistema inmunitario que se encarga luego, ¿no?, de resolver y de evitar las posibles infecciones. Ustedes imagínense que en estos niños, todos, desde un desnutrido leve hasta un desnutrido grave, cada uno en mayor o menor medida tiene una cierta afectación de su sistema inmunitario. Entonces es fundamental el aporte nutricional para generar este crecimiento, para generar esta posibilidad de restablecer todos los depósitos necesarios y generar entonces digamos así, una nueva función adecuada del sistema inmunitario y evitar las infecciones. Bueno, otra vez. Respecto entonces al tratamiento alimentario en sí, comenzaremos con fórmulas lácteas y manteniendo siempre la lactancia en el caso de que sea un niño que todavía está alimentado a pecho. Las fórmulas lácteas deben tener ciertas características, como es una adecuada densidad calórica y proteica,
bajo contenido de lactosa, porque como ustedes saben, el intestino de un niño desnutrido grave tiene un déficit importantísimo de lactasa, dado que la lactasa es una enzima que se sintetiza en el borde superior del ribete del cepillo, y en este momento el intestino está totalmente atrófico, y por eso es necesario que demos fórmulas con bajo contenido de lactosa, porque no se puede digerir, y la lactosa en el intestino genera diarrea, ¿no es cierto?, diarrea osmótica. También que la fórmula contenga ácidos grasos esenciales, que son fundamentales para el desarrollo del cerebro y para la mielinización, y en el caso de que el niño no se alimente por vía oral, indicar sonda orogástrica o un goteo continuo por bomba, por infusión. Cualquiera de esas tres formas son correctas para poder administrarle la alimentación por vía oral, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Bien. El tratamiento nutricional tiene varias etapas. Como bien dijimos al comienzo, el aporte nutricional se debe hacer en forma lenta y en pequeñas raciones. Y entonces lo dividimos en tres etapas para una mejor comprensión. La primera etapa es la etapa de tratamiento de emergencia o de resucitación, porque hablamos de resucitación porque estamos hablando de un alto riesgo de mortalidad. El primer objetivo en esta etapa es salvarle la vida al paciente. Es una fase en donde prácticamente el tratamiento es un tratamiento médico, no hay tratamiento nutricional incorporado en esta fase todavía, y todo lo que debemos tratar médicamente tiene que ver con procesos de infecciones graves, hipoglucemia, deshidratación, infecciones respiratorias y alteraciones de tipo hemodinámicas como el shock. Entonces, como ustedes verán, en este tipo de complicaciones no interviene todavía el tratamiento nutricional, sino que más bien son tratamientos médicos los que deben instituirse. Bien, en la fase 1 entonces hay que evaluar la deshidratación. A veces es difícil evaluar en estos chicos la deshidratación, porque como el niño ya está adelgazado, tiene digamos, tiene noftalmos por el hecho de que ha perdido todo lo que es la capa grasa, ¿no es cierto? Prácticamente ha perdido también la masa muscular. Cuando uno lo observa, el niño está, ya de por sí está demasiado, entonces es muy difícil calcular en ese niño el grado de deshidratación, porque si ustedes le hacen el pliegue, por ejemplo, de la piel, el pliegue le va a dar positivo, porque en realidad lo único que tiene es celular subcutáneo, es piel. Entonces, ahí se confunde el pliegue de deshidratación, por ejemplo, con el pliegue de desnutrición. Lo mismo pasa con el enoftalmos. Al no tener depósito de grasa ya a nivel de las órbitas, vamos a ver que los ojos se ven mucho más hundidos. Y eso es lo mismo que ocurre cuando un niño está deshidratado y pierde líquido. Entonces es muy difícil a veces poder establecer la gravedad de la deshidratación. En cuanto al aporte de sales de rehidratación oral, no se utilizan las sales habituales porque tienen un alto contenido en sodio y eso aumenta mucho la osmolaridad, y en estos niños, ya que presentan ya de por sí, al haber perdido masa muscular y masa adiposa, tienen un mayor volumen de agua corporal total y mayor contenido de sodio. Si nosotros le aportamos una solución de rehidratación oral común con alto contenido de sodio, vamos a provocar una hiperhidratación o sobrehidratación y también un aumento excesivo del sodio a nivel sistémico. Por lo tanto, se utilizan fórmulas con menor aporte de sodio, mayor contenido de potasio, a la cual se le agregan los minerales, magnesio, zinc, cobre. Estas sales
se conocen con el nombre de Resomal, y están dispuestas, si no se dispone de estas sales que ya están, digamos así, constituidas comercialmente, se puede preparar las sales comunes de rehidratación oral de la OMS en 2 litros de agua en lugar de 1 litro, y se le agregan 50 gramos de azúcar y 40 mililitros de una solución mixta de minerales. De esa manera se puede preparar, digamos así, una solución casera, entre comillas, porque esto hay que prepararlo con todas las medidas de higiene, ¿no es cierto?, y esterilidad, y por lo tanto se puede aportar igual, y se puede hidratar a través de esta solución. Bien, entonces en la fase inicial vamos a aportar de energías alrededor de 100 calorías por kilo, de agua entre 120 y 140 mililitros por kilo, 1 a 2 gramos de proteínas, bueno, sodio bajo, 1 milimol por kilo, potasio y magnesio, fósforo, calcio, zinc, cobre y selenio. Esos son, digamos así, los aportes de vitaminas, minerales, proteínas, calorías y aporte de agua que debemos contemplar en la primera fase. La fase 1 comprende también fórmulas líquidas siempre, a base de leche, ¿no? Fórmulas lácteas con alto valor proteico y de fácil digestión. Se trata siempre de fórmulas deslactosadas en un 100%, con un valor calórico total de proteínas que es del 8 al 10% del valor total. Las grasas tienen que ser ácidos grasos esenciales poliinsaturados, especialmente los de cadena corta y media, que son los que se absorben directamente en el estómago y no requieren del metabolismo del ácido graso a través de la formación de los kilomicrones, porque ahí vamos a encontrar dificultades a nivel del intestino. En los niños graves, de desnutrición grave, se hace una progresión alimentaria muy lenta que se va aumentando cada 7 días. O sea que se establece una ración que se va a repetir en volumen durante 7 días y recién luego se va a aumentar un poco más todos los componentes de esa ración. No se debe administrar hierro por el momento porque el hierro es muy intolerante y genera vómitos, pero sí se puede administrar vitaminas y oligoelementos. La rehidratación, entonces, en esta fase 1, siempre debe ser lenta, debe durar por lo menos 12 horas, en forma muy lenta y, como ya hablamos, a través de soluciones como la Resomal. Evitar ayunos prolongados siempre, porque sabemos perfectamente que para que la mucosa del intestino pueda volver a tener un crecimiento adecuado, para que pueda restablecer sus funciones, se necesita que tenga siempre un estímulo. El estímulo es la alimentación. La ración es fundamental porque eso estimula los factores de crecimiento. Acuérdense que la mucosa intestinal, el intestino, del aparato gastrointestinal, tiene su propio sistema inmunitario y tiene su sistema de defensa y tiene también todos los que son el aporte de factores de crecimiento y hormonas, que son las encargadas de mantener, digamos así, una adecuada función. En el niño desnutrido grave, como bien mencionamos, la mucosa intestinal está atrófica. Entonces, para poder estimular nuevamente todos estos factores que ayuden a recuperar a la mucosa, necesitamos que haya un aporte alimentario de manera continua, sin ayunos prolongados. Las fórmulas son fórmulas diluidas y se incorporan aminoácidos y glutamina. Esa es la fase 1. La fase 2 tiene como objetivo, en realidad, hacer desaparecer, o sea, ya actuar sobre los edemas, que como bien saben tienen estos pacientes, porque tienen también una hipoalbuminemia marcada
y además tienen una menor, digamos, un mayor volumen de agua corporal total. Entonces la idea es normalizar la composición de la masa corporal, o sea, ir generando nueva masa muscular para que empiece a disminuir también el volumen de agua corporal total, aportar proteínas para que se regularice la concentración plasmática de las proteínas y empiecen a disminuir los edemas. Siempre la progresión de los nutrientes en esta fase también debe ser lenta y cuidadosa, y se deben incorporar alimentos tempranamente, aun aunque el paciente tenga diarrea, porque obviamente al comienzo cualquier estímulo alimentario puede provocar una diarrea, pero igual hay que aportar el alimento adecuado de manera lenta, porque eso va a ir reduciendo el riesgo de atrofia y va a favorecer lo que yo hablaba recién, la recuperación rápida de la mucosa intestinal. Entonces, en la fase 2, tanto las calorías como las proteínas deben ser las necesarias para el mantenimiento del peso. En esta fase 2, lo que buscamos es lograr que el paciente mantenga su peso, vaya progresando su tolerancia oral, vaya aumentando levemente, lo mejor de los casos, y siempre evitar que haya descompensaciones, porque si nosotros aportamos alimentos de manera, digamos así, muy rápida, o cambiamos los volúmenes de una manera muy rápida, eso va a retrasar el tratamiento porque inmediatamente el paciente va a comenzar con rechazo, entonces va a comenzar con lo que se llama un síndrome de sobrealimentación, con vómitos, diarrea, y vamos a tener que volver de nuevo a la fase 1. En general, como el paciente prácticamente a esta altura de la fase 2 no se mueve, porque es un niño que está hospitalizado, es un niño que está bastante apático todavía, está muy quieto, porque el mismo organismo demanda de esta quietud para poder todavía sostener sus funciones vitales. Las necesidades energéticas que necesitamos para constituir un menú son bajas, porque el gasto calórico es bajo. El costo energético es de alrededor de 4,5 a 5 kilocalorías por cada gramo de peso recuperado, para una ganancia esperable de 5 a 6 gramos por kilo por día de peso. Eso es bueno para conocerlo para cuando vamos a confeccionar la dieta. Bien, las soluciones entonces que le vamos a aportar siempre a temperatura ambiente, se administran directamente o a través de a un alimento líquido. La cantidad de proteínas debe ser frecuente y pequeña para, obviamente, como hablábamos antes, para evitar cambios rápidos y abruptos que puedan provocar descompensación. Y también tener en cuenta que si nosotros aportamos grandes cantidades de proteínas de manera rápida, también se va a alterar la concentración de los aminoácidos séricos y esto puede provocar complicaciones. Administrar también hidratos de carbono es muy importante, porque ya tenemos que empezar a frenar todo lo que es el catabolismo de los hidratos y generar ya lentamente depósitos para evitar los episodios de hipoglucemia, y controlar la calidad de las grasas. Las grasas es ideal que sean polisaturadas de cadena media para evitar la esteatorrea. Bien, en la fase 3 ya estamos en la fase de recuperación nutricional propiamente dicha. En esta fase ya el paciente se recupera en forma más acelerada la pérdida de peso, porque vamos a empezar a ingresar mayor aporte de alimentos y obviamente mayor aporte energético. En esta fase vemos ya que el niño tiene otra actitud,
recobra el apetito, tiene ganas de jugar, está como más vital, se mueve, está más conectado. Entonces todo eso también nos favorece en cuanto a su actitud positiva para alimentarse y para poder entonces aumentar un poco también el volumen de las raciones. La ganancia de peso acá es un poco mayor, entonces ya el costo es de 7 a 8 kilocalorías por gramo que se recupera. En esta etapa ya se va reponiendo la masa magra y el tejido adiposo, con lo cual obviamente también el gasto calórico respecto a los tejidos también es mayor. Sería la eficacia entonces para aprovechar las proteínas, para crecer, ya acá en esta etapa es del 100%, lo cual es muy interesante porque acá ya vamos viendo un crecimiento más importante del niño porque el organismo ya puede aprovechar el 100% del aporte proteico que le estamos administrando. En esta etapa entonces se puede lograr ya un aumento de 10 a 15 gramos por kilo por día de peso. Perdón. La suplementación con zinc también mejora mucho la ganancia de peso. No se olviden que el zinc es un mineral muy importante en todo lo que es el crecimiento del niño y también en la adquisición del gusto nuevamente y el apetito. Bueno, eso es muy importante porque hay que medir o hay que tener claro la concentración de zinc que uno aporta con los alimentos, o sea que siempre alimentos ricos en zinc son fundamentales. También en esta etapa le tenemos que ofrecer al niño programas de estimulación, o sea, estimularlo a jugar, estimularlo a conectarse con el resto de las personas que lo rodean. Si está internado, puede tener actividades en una sala de juegos, comenzar a realizar actividades físicas, como, no digo actividades físicas intensas ni mucho menos, pero sí jugar. Una de las, digamos así, de los objetivos fundamentales del alta es que el niño tiene que estar realmente ya participando en forma activa de su alimentación, lo tenemos que observar que está conectado, que quiere jugar, o sea, eso es fundamental para evaluar el alta, como así también la participación activa de los padres o de la persona que esté a cargo del niño con respecto a su alimentación y a sus cuidados, ¿no es cierto? O sea, no, por más que el niño esté preparado para irse de alta, nosotros no podemos darle el alta si no estamos seguros de que las personas a cargo de él, en este caso los padres, estén ya absolutamente informados y estén, digamos así, muy entrenados para poder seguir este tratamiento en el hogar. Bien, se puede evaluar entonces el tratamiento ambulatorio cuando el niño alcance entre el 80 al 90% de la relación peso-talla, o sea que ya ahí estamos hablando de un niño que en relación peso-talla está en una desnutrición entre el segundo grado a primer grado. Como dije antes, cuando tenga un buen apetito, no tenga ningún síntoma de infección, y no tenga tampoco ningún déficit vitamínico. O sea que esas serían las condiciones fundamentales para el alta. Bien. Los criterios de alta, entonces, que el niño haya recuperado el apetito. Fíjense que ese es el más importante. Pero si no recuperó el apetito, en 2 días que ustedes lo mandan a la casa, lo tienen de vuelta internado. Entonces, si el niño no se alimenta por vía oral correctamente, no puede irse de alta. También es importante que todas las déficits vitamínicos y minerales estén en tratamiento
y no haya ninguna secuela importante, que no haya tampoco ningún signo de infección o de otra enfermedad, que tenga todas las vacunas completas que se pueden indicar mientras está hospitalizado, que tenga una buena ganancia de peso diario, 10 gramos por kilo por día aproximadamente. Eso es más importante que todo, porque eso implica que se está alimentando bien, que tiene buena actitud, que tiene apetito, todo. Y que la madre, como refería antes, o el cuidador, tenga todas las posibilidades para alimentarlo, para confeccionar la dieta, que esté motivada, que comprenda todas las recomendaciones y todas las indicaciones que le vamos a dar. Esto lo pasamos. Bueno, acá ya vamos a los casos clínicos, pero antes quería preguntarles si tienen alguna duda con respecto a esto, si me quieren hacer alguna pregunta antes de pasar a los casos clínicos. ¿Entendieron todo? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a los casos clínicos. El caso clínico estaría bueno que le saquen una foto. Yo voy a tratar después de mandárselo a Belén por mail, pero para que ustedes ya lo tengan, porque la idea es que ustedes lo puedan leer, lo leamos ahora, le veamos un poco las pautas de cómo se puede resolver, y ustedes esta tarde, ¿ustedes tienen clase hoy con Belén? Ya tuvimos a la mañana, profe. Bueno, entonces para la semana que viene, mejor, porque así tienen toda la semana para releerlo y ver si lo pueden resolver o tratar de resolverlo. Entonces, este caso es sobre una niña de 2 años y 6 meses. Dice, concurre a la consulta con su madre por presentar vómitos alimentarios periódicos desde hace 3 meses. Les quiero decir algo, estos casos clínicos involucran todo, o sea, son niños que posiblemente estén desnutridos, que puede ser una desnutrición primaria o secundaria. O sea que ustedes acá van a tener que refrescar la memoria de lo que vimos sobre diarrea crónica. Porque las patologías que producen diarrea crónica también producen desnutrición secundaria. Entonces, estos casos, la idea es englobar todo lo que tenga que ver con la desnutrición, sea primaria o secundaria. Bien, entonces volviendo a la niña, la mamá la lleva porque tiene vómitos alimentarios periódicos desde hace 3 meses. Tiene inapetencia, erupción cutánea generalizada, o sea, tiene como un rash generalizado, dolor y distensión abdominal de 1 mes de evolución. O sea, que hace 1 mes que está con el abdomen distendido y con dolor a la palpación y dolor cuando se alimenta. Antecedentes alimentarios de la niña. Tomó el pecho hasta los 2 años y luego comenzó con leche de vaca entera en polvo a razón de 500 mililitros por día, que es un aporte adecuado para un niño, ¿no? Con respecto a la alimentación complementaria, comenzó a partir de los 6 meses, como corresponde, con los cereales comenzó a partir de los 7 meses y con las carnes también, una vez por semana. Ingería carnes. La dieta actual de ella son guisos de arroz, papas, carne, polenta, quesos, fideos y sopas. También pan, galletitas, yogur y leche 2 veces por día, té y mate cocido. El médico le pide un laboratorio. Tiene una hemoglobina de 11 gramos, que para una niña de 2 años es baja. Pero de todas maneras, ahora le voy a explicar. Tiene un hematocrito del 30%. Es bajo. Tiene glóbulos blancos del 9000. Es normal. Tiene eosinófilos del 4% en la fórmula. Eso es alto. Y los linfocitos de 40 y neutrófilos del 50%, más o menos es una fórmula repartida. Pero tiene una IgE sérica que está aumentada.
con un proteinograma con una albúmina de 2,5, que sería normal. Luego dice, peso 8 kilos, talla 83. Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes con este paciente? Primero, entrar a buscar si los valores que yo marqué de laboratorio son normales. Ustedes pueden entrar a la página de la SAP, poner valores normales de hemoglobina en un niño de 2 años y van a entrar a ver, y van a ver que la hemoglobina es baja, el hematocrito es bajo. Yo se los estoy dando, pero la idea es que ustedes lo puedan buscar. Después pueden buscar valores normales de albúmina y van a encontrar que es normal. El hecho de que tenga la inmunoglobulina E sérica aumentada los lleva a ustedes a repasar qué patologías. A ver. ¿Qué patologías que provocan de diarrea crónica, desnutrición, pueden pensar ustedes con IgE aumentada y eosinófilos aumentados? ¿Qué se les ocurre? A ver, pueden equivocarse, estamos conversando, ¿no? Estamos aprendiendo. Puede ser una alergia. Muy bien. Lo primero que tienen que pensar... ¿Puede ser alergia a la proteína de la leche de vaca? No sé cuál. Por ahora pienso, puede ser una alergia. Exactamente. Una alergia alimentaria. Pero resulta que también tiene eosinófilos del 4%, entonces tendría que interesarme ese dato y entrar a la página de la Sociedad de Pediatría o mirar en el libro, cuando estudié alergias, si además de la IgE pueden tener eosinófilos aumentados. Y yo les voy a contestar ahora, sí, pueden tenerlo. Las patologías alérgicas pueden tener eosinófilos aumentados, pero también pueden tener eosinófilos aumentados las parasitosis. ¿Y cuál es la diferencia? Que las parasitosis, o sea, las enfermedades gastrointestinales producidas por parásitos, podemos tener eosinófilos aumentados, pero es más raro tener una IgE sérica aumentada. Generalmente las IgE suelen ser normales, porque los parásitos no suelen provocar alergia, salvo algunos que sí, que pueden provocar alergia porque se absorben por el torrente circulatorio y provocan reacciones en otros órganos. Pero no son, por ejemplo, la Giardia no. Si pensamos en mala absorción y pensamos en Giardia, que es el más común, en realidad la Giardia no tiene por qué dar IgE sérica aumentada. Entonces, sacando ya esta disquisición y obviamente habiendo percentilado a mi paciente que seguramente está desnutrido, pero tengo que percentilarlo, sacarle el grado de desnutrición que tiene, porque no es lo mismo ser desnutrido de primer grado que de segundo o de tercero, ya lo vimos, y además porque yo, la indicación con mi paciente, ¿cuál es? Acá no está, pero es prepararle un tratamiento nutricional. Entonces tengo que saber, porque no es lo mismo tener un desnutrido de tercer grado que uno de primer grado para el cálculo de todo lo que tengo que hacer. Bien, y ahora voy a volver a rever la historia clínica. Y digo, empezó a tomar leche en polvo a los 2 años, y tiene 2 años y 6 meses. Y resulta que hace 3 meses que está con este problema. Muy bien, coincide a lo que ustedes decían. Todo indica que la leche de vaca parece que no le está sentando bien, ¿no es cierto? Porque fíjense, tiene 2 años y 6 meses, empezó a tomar leche de vaca entera en polvo a los 2 años, y hace 3 meses que está con problemas, más o menos, ¿no? Me orienta hacia que el alimento probablemente que tenga más problemas sea ese, porque las harinas las empezó a consumir a los 7 meses, y venía bien. Bien, entonces puedo decir yo, ¿cuál va a ser el planteo?
El planteo va a ser así, ustedes van a poner diagnóstico probable, anoten, porque eso no lo tengo escrito acá. Diagnóstico probable, y ustedes van a poner, por ejemplo, en ese caso, alergia alimentaria, probablemente por leche de vaca. Luego van a poner desnutrición, porque el chico está desnutrido, lo que no sé cuál es el grado de desnutrición, van a tener que poner ustedes, desnutrición secundaria, porque esto es secundario, no es primaria, con un grado de desnutrición y 2 puntos, van a tener que poner, como tiene 2 años y 6 meses, peso, talla